Muy buenas tardes, pastores y estudiantes de la materia de políticas y leyes sobre culto. Un enorme placer poder compartir esta materia tan importante, ya que a través de él vamos a poder comprender aspectos acerca de las garantías que tenemos constitucionalmente amparados por el Estado. Entonces, empecemos esta nueva materia con la primera unidad que se denomina individuo, sociedad y derecho. Este tema es muy importante que nosotros podamos analizarlos, ya que todos los seres humanos quizás tenemos una noción vaga, una noción difusa, imprecisa acerca de nuestros derechos, acerca del derecho dentro de la sociedad, ya que nos desenvolvemos bajo ciertas y determinadas reglas de conducta, reglas de convivencia social que nos impone el Estado a través de sus diferentes medios. Entonces, cuando hablamos acerca de derecho y cuál la importancia de aplicarla en todo ámbito de nuestra convivencia social, es que nosotros o toda persona debe conocer la importancia de comprender esas reglas de conducta dentro de la sociedad. Esto no solamente es para un sector, no solamente es para algunos que están estudiados en el tema, sino que se tiene que convertir en una necesidad de que nosotros conozcamos y sepamos acerca de la normativa social que va a permitir primeramente que nosotros garanticemos a través del Estado la convivencia social. A través del Estado podamos exigir el cumplimiento de algunos de nuestros derechos. De ahí nace la importancia de conocer el derecho acerca de nuestra, para la convivencia, mejor dicho, en la sociedad. Pero conozcamos más acerca del individuo o la persona, tal vez como se la puede comprender mejor. Es aquella persona, es el sujeto, el hombre o una mujer con noción jurídica y moral. Es un sujeto con capacidad racional. A diferencia de algunos seres humanos como los animales que no tienen raciocinio, las personas son personas con capacidad racional. Entonces, que estos son también sujetos de derecho y sujetos de obligaciones. Es muy importante que usted sepa que a través del raciocinio que las personas tenemos, podemos adquirir esas obligaciones y contraer, adquirir los derechos y contraer las obligaciones. La palabra individuo designa a la especie de hombre o mujer que se considera desde un punto de vista jurídico y moral. Es también un sujeto consciente, racional, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Entonces, en ese sentido, existe una gran diferencia entre el hombre y el ser humano, que tal vez son los animales, que ellos no comprenden, no piensan. En el derecho, una persona es un sujeto con derechos y obligaciones. Desde el punto de vista legal, existen dos tipos, que son la persona física o natural, que es aquella persona que, como usted o como yo, que nacemos y desde el momento de nuestro nacimiento o desde que se nos declara como nacidos, nosotros ya podemos ejercer nuestros derechos, nuestros deberes de manera particular desde el punto de vista jurídico. Pero la persona jurídico-moral es aquella persona o es aquella entidad independiente de existencia exclusiva jurídicamente, pero que está constituido por un grupo de personas o por un grupo de organizaciones y que también están reunidos desde un punto de vista del derecho como una sola persona, como una instancia unitaria, que tiene plena capacidad para ser sujeto de derechos, sujeto de obligaciones y de contraer obligaciones. Entonces, como persona moral o jurídica se designa que el derecho, en el derecho, mejor dicho, toda persona aquella de existencia jurídica que está constituida por grupos, organizaciones y que estas personas morales no tienen existencia material concreta. Es decir, no es como nosotros que tenemos un cuerpo, sino que estas personas tienen otro tipo de existencia. Pero esta a la vez se puede considerar inclusive como una ficción en el derecho para dar el reconocimiento a esa persona como una persona jurídica. Este tipo de organizaciones está conformada por ciertas normas de conducta y está representada a través de una persona que va a salir en nombre de todas a las que representa.
Por ello, la persona moral tiene o tendrá varios administradores y unas reglas de conducta que se van a manejar con mucho cuidado y que estas van a ser autorizadas también por el Estado. Pero entonces las personas no solamente se relacionan con el derecho, sino que también el individuo y la sociedad juegan un papel muy importante. El hombre por su naturaleza está obligado a vivir, a relacionarse con las personas, con los demás seres, obedeciendo a ciertas características especiales que son como una condición para que pueda permanecer dentro de una sociedad, cumpliendo tal vez diversas obligaciones, actividades y sociales, económicas, políticas, hasta morales y de otro tipo. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y poder cubrir los desafíos que tiene el hombre en la sociedad. A la vez, este individuo se complementa con las otras personas, se complementa con la sociedad, ya que sin sociedad tampoco él va a poder ejercer sus derechos. A la vez, estas personas o este individuo se obliga a normas morales y jurídicas. Generalmente podemos comprender que el Estado nos pone o nos impone ciertas reglas en las que nosotros tenemos que cumplir, aunque no nos guste. ¿Para qué conjugamos tal vez el individuo con la sociedad? Es para que nosotros podamos cubrir las necesidades básicas, ya que si no tenemos un ordenamiento legal, no vamos a poder vivir en pacífica armonía, sino que vamos a tener otro tipo de problemas, por lo que cuando existen necesidades, nosotros tenemos que acudir a los órganos llamados por ley. Entonces, no solamente individuo está dentro de la sociedad, sino que el individuo también y el derecho es una historia paralela, es decir, que van de la mano. ¿Para qué nos sirve tal vez que nosotros estemos dentro del marco del derecho? Porque a través del derecho vamos a poner esas reglas de conducta para la supervivencia. A través del derecho vamos a poder garantizar el ejercicio de nuestros derechos y exigir el cumplimiento de nuestros derechos que estén vulnerados. A través del derecho también vamos a poder encontrar el resguardo de la seguridad y vamos con ello creando medios legales. Cuando existe algún vacío, cuando existe algún tipo de conducta que no se adecua a algún tipo penal, entonces el Estado es que nos va a garantizar a través del derecho. Entonces, nosotros en Bolivia, por ejemplo, podemos comprender que las diferentes o las diferencias que existen entre las conductas de las personas, ya sean internas, afectivas, nos hacen de una forma interna, muchas veces se manifiestan esas conductas en base a las normas morales que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón es que se tiene que adaptar esas ciertas conductas, estas ciertas características que tiene cada sector para que ninguno vulnere el derecho del otro. Es por eso la importancia del derecho en la vida. Pero la vida social y el derecho, muchas veces mal entendida, tal vez no es algo aislado, sino que al contrario, el campo de acción es la interrelación que tienen las personas y que se obligan racionalmente a ajustar ciertas conductas a ciertas normas que nos impone el Estado. El hombre por naturaleza no puede estar solo. Entonces, para que no se complique tal vez o no tenga problemas, él tiene que crear conductas, tiene que crear, mejor dicho, reglas de conducta para que tengamos paz, para que tengamos una buena vida. Y entonces, esto se genera a través de esas reglas de conducta, nos va a ayudar para que podamos o para que no tropecemos con las diferentes conductas que tienen otros miembros dentro de la sociedad. Las normas y el derecho. Las normas mencionadas son normas para la conducta humana, pero cuando la vida ya no es armónica, cuando ya existen conflictos, existen diferencias entre las personas, entre la cultura, entre lo político, lo ideológico, entonces ahí se requiere el ejercicio de las normas, es decir, el ejercicio de la fuerza para que se cumple y se garantice nuestra convivencia en la sociedad. Es por eso que el orden se establece mediante las reglas de derecho.
que determina el poder de cada persona o de cada individuo para actuar dentro de la sociedad en interés propio, pero determinando los límites. Entonces, cuando ya tenemos problemas, ya existen conflictos, nosotros podemos acudir a las normas y el derecho para que nosotros tengamos garantía de que esa norma no se vulnere. Entonces, el derecho concilia el interés de cada uno, es decir, que el derecho y las normas le van a poner a usted los límites y le van a fijar los parámetros hasta dónde puede avanzar usted y hasta dónde puede avanzar el otro. Entonces, esto nos va a fijar los límites y nos va a fijar la potestad que tenemos como personas dentro de la sociedad. Pero para ser una persona, para que podamos tener el goce de nuestros ejercicios como persona, tenemos que tener la capacidad. Y la capacidad es algo se define como la aptitud, la cualidad o ese talento que tenemos, que dispone una persona para ejercer algo. Es esa capacidad que nosotros tenemos para ejercer algo. En ese sentido, debemos entender que la palabra capacidad en el ámbito legal es la aptitud de una persona física o moral para ser titular de derechos y obligaciones, ejercerlos y comparecer tal vez ante un tribunal acerca de nuestras conductas. Entonces, para que una persona, mejor dicho, tiene dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es esa aptitud que posee toda persona, es decir, todos desde que nacemos somos titulares de derechos y de obligaciones. Basta con que usted nazca vivo, usted ya tiene obligaciones, tiene derechos. Sin embargo, la capacidad de ejercicio es totalmente diferente a la capacidad de goce, ya que esta capacidad de ejercicio solamente la adquieren o la tienen las personas físicas o morales, pero para ejercer directamente sus derechos cuando ya somos personas mayores o consideradas capaces para el efecto. Es decir, que no todas las personas podemos ejercer el derecho o el ejercicio de nuestros derechos. En la capacidad de ejercicio, la primera cualidad, el primer requisito para eso es tener la mayoría de edad. Entonces, ¿qué diferencia existirá tal vez, decimos, entre capacidad de ejercicio y capacidad de goce? El de goce cualquier persona la tiene. Suficiente nacer vivo. El de ejercicio, solo las personas mayores de edad, que estos van a poder crear, modificar o extinguir algún derecho o alguna obligación. Entonces, esas son las diferencias que existen y que nosotros como personas mayores, así como personas también jurídicas, tenemos obligaciones y tenemos ese derecho de ejercicio, ese derecho que podemos exigirlo a través de los diferentes medios que el Estado nos provee. Entonces, eh, no solamente las personas físicas son incapaces muchas veces, sino que también las personas jurídicas pueden llegar a ser incapaces. Tal es el caso de, por ejemplo, cuando una persona pierde la razón, entonces pierde también la capacidad de ejercicio. Es decir, que el derecho o la capacidad de ejercicio podemos perderlo en un determinado tiempo. Entonces, para que no exista ese problema, para que no tengamos ese tropiezo, entonces tenemos que estar plenamente capaces, plenamente autorizados y que cuando nosotros nacemos, cuando nosotros adquirimos la personalidad, ese derecho que el Estado nos da, nosotros ya nacemos con esas obligaciones y con esos derechos que nos faculta el propio Estado. Muchas gracias por su atención.